Hola, chicos, vamos a continuar con los costos especiales, en este caso las empresas prestadoras de salud, y para eso van a encontrar material en la Unicen Virtual, el material resumen que le hemos preparado desde la cátedra con indicaciones de las lecturas especiales, que son trabajos de los congresos del IAPUCO o publicaciones de las revistas, la revista del Instituto de Costos. Estamos ante el caso nuevamente de una subducción, a diferencia de la que vinimos viendo con el banco. En este caso nosotros no vamos a hablar de clientes, vamos a hablar de usuarios, porque no necesariamente es un paciente el que hace este uso del servicio de salud. Así que vamos a cambiar ese concepto por el de usuario y demás usuarios, y acá no vamos a encontrarnos con un producto, sino que vamos a encontrarnos con una solución patológica, ¿sí? Los mismos componentes de la seducción en general. Ahora bien, ¿de qué formas puede ofrecer el servicio una entidad de salud? Lo puede hacer de la manera más simple, ¿sí? Aquella que el servicio médico se presta de menor a mayor complejidad, con o sin el agregado de alguna provisión o de otros elementos para tratamiento, como el caso de los fármacos, o de manera compleja. Esta manera compleja se puede dar a través de una integración prestacional, que es el caso de aquellas instituciones que integran desde la terapia de sanación, como por ejemplo el caso de una SPAD, un mantenimiento de salud por complejos de gimnasios y un cuidado de la tercera edad, el caso de los geriátricos, o bien una integración de intermediación y prestación, que sería el caso de integrarse verticalmente hacia arriba o hacia abajo, pero con administradores de los recursos de la salud, con financiadores de los recursos de la salud, o bien con aquellas fábricas o vendedores de productos o insumos necesarios en el cuidado de la salud. También una forma compleja de ofrecer el servicio es el caso de los grupos económicos, que son aquellos que, integrándose también hacia arriba o hacia arriba con sus proveedores y hacia abajo con su demanda, generan alianzas en su proceso de atención. ¿Y de qué manera contratamos o de qué manera se fijan los precios de los productos que las empresas de salud ofrecen? La contratación puede ser directa, cuando el usuario contrata directamente con una entidad de salud, sin intermediación de ningún seguro u obra social. Puede ser intermediada por el Estado, un seguro de salud, pero de libre elección. Es decir, yo tengo la cobertura de una obra social, ya sea privada o estatal, y me da la elección de poder elegir la entidad de salud en la que yo me puedo atender, o bien a través del Estado o un seguro de salud, pero sin libre elección. Es decir, tengo la obra social X, y tengo que ser atendido únicamente en tal y en tal institución, o con tal profesional. ¿Cómo es el pago o la forma de pago, las más comunes? El pago puede ser por acto individual, que es el caso donde yo generalmente lo puedo hacer individualmente, o la contratación individual libre, donde yo no tengo limitaciones de práctica y donde en realidad yo lo que hago es un convenio con una institución o con un profesional. El pago por un conjunto de actos, donde en realidad lo que se paga es la patología como un proceso y se va renovando a través de convenciones. En realidad funcionan como precios de traslado interno. Generalmente es el que acuerdan las obras sociales a través de protocolos. Y el pago fijo periódico por paciente o por familia, que es el caso de la capitación, es el caso de PAMI,
donde lo que hacen las obras sociales o los financiadores es realizar un pago fijo por persona o por familia eh, para que ese hospital o ese centro de salud atienda las demandas sin el cobro de ningún otro extra más que lo estipulado. Esto genera un alto riesgo por parte del prestador de salud porque no necesariamente logran cubrir los costos del tratamiento del paciente o de la persona que es atendida. Y ese riesgo corre pura y exclusivamente a cargo de la entidad prestadora. ¿Qué produce un establecimiento? Desde una visión clásica, el costo de un servicio de salud se determinaba en función de un enfermo, de un número de camas o en función al número de cirugías. Desde una visión más moderna, la determinación del costo se genera a través de la solución patológica. ¿Por qué? Porque cada usuario acude a un centro de salud y demanda una solución integral a un problema de salud concreto que demanda utilización de procedimientos que va a disponer de ese establecimiento de salud, que va a ser distinto al de otro paciente o de otro usuario que se presente a la entidad de salud. Por lo tanto, cada usuario generará una orden de producción, si lo queremos llamar así, que generalmente en un establecimiento de salud se llama historia clínica, donde se va a ir detallando todo el proceso y cada proceso consumirá factores al cual nosotros resumimos como un resultado productivo llamado solución patológica. Ese proceso de servucción lo podemos diferenciar en estancia y tratamiento. Y dentro de esa estancia y tratamiento nosotros vamos a tener lo que es el diagnóstico, la terapéutica que tiene que ver tanto con el tratamiento al momento como el post tratamiento o el tratamiento posterior a una cirugía o el tratamiento posterior a un determinado diagnóstico que la persona reciba. Por lo tanto, este resultado productivo que vamos a llamar solución patológica es un conjunto de técnicas y o procedimientos que se van a aplicar con un criterio científico, ¿sí?, con tecnología apropiada, que va desde el diagnóstico al tratamiento y al posterior seguimiento de la enfermedad. Se pueden dar todos los casos o se puede dar algunos. Yo puedo entrar a una entidad de salud, me diagnostican y ahí termino mi resultado, ¿sí? Me voy con el diagnóstico. Puedo entrar con un diagnóstico, me van a dar un tratamiento y puedo generar un post-tratamiento porque he recibido una determinada cirugía o un determinado proceso científico sobre mi patología que me da lugar a otra solución patológica. Pero en un centro de salud no todo se limita a que su costo quede determinado solamente con lo que el paciente recibe, sino que hay una serie de actividades que se llevan a cabo que forman parte del servicio global, que lo son la capacitación que el personal recibe, lo que sería investigación y la provisión directa de fármacos conjuntamente con todo lo que es la administración, que es la que organiza toda la información necesaria para la gestión de la salud.
De manera que en esa servucción se llevan a cabo un conjunto de acciones que tienen que ver con la estancia y el tratamiento, y que podemos identificarlas como actividades de dirección, que tiene a su cargo todo lo que es el planeamiento, lo que es el control y el seguimiento de la asignación de los recursos, la actividad en esta cadena de valor del tratamiento del paciente, que como dijimos tiene el diagnóstico, el tratamiento y el posttratamiento, los suministros de fármacos en tiempo y forma, todo lo que es necesario para la curación de este paciente, la investigación y docencia, que en realidad ahora ya es común en todos los grandes establecimientos de salud, que en realidad lo que es una actividad que genera un incremento en el valor. Todo lo que es marketing y venta, ¿sí? Contacto con la demanda, y apoyo especial a los órganos operativos como es limpieza, cocina, admisión, la parte de finanzas, etcétera. Vamos a entrar directamente en lo que son las actividades propias del tratamiento de salud, y dijimos separadas en diagnóstico, tratamiento y posttratamiento. En una primera división, nosotros podemos decir que el diagnóstico serían todos los actos que me permitan determinar el tipo de patología, ¿sí? Y generalmente podemos encontrar allí una subdivisión dada por laboratorio de análisis clínicos, diagnósticos por imágenes y los consultorios clínicos integrados. La segunda subdivisión serían todas las acciones ejecutadas que a partir del diagnóstico aporten la solución propiamente dicha del problema por el cual el usuario, en este caso ya es un paciente, ha sido diagnosticado. Y aquí podemos encontrar el servicio de cirugía y partos, los consultorios o el cuidado a pacientes durante la estancia en el proceso de la búsqueda de la solución patológica. Y allí tenemos las acciones que tenemos son las esperas del diagnóstico, la preparación prequirúrgica, los cuidados intermedios y los cuidados intensivos. En una tercera subdivisión serían todas aquellas acciones que van a ser llevadas a cabo para poder recuperar de forma inmediata o mediata al paciente luego de haber sido sometido a un proceso de tratamiento propiamente dicho. Entonces va a ser tratamiento oncológico, tratamiento psicológico, kinesiológico o terapia ocupacional. De manera que los recursos que tiene un centro de salud los podemos diferenciar como en cualquier empresa, recursos de la estructura, ya sean recursos que son comunes, como por ejemplo la parte del edificio, el hall de entrada de un hospital, los pasillos, la cocina, la administración, ¿sí? Entonces decimos, bueno, los equipos, el mobiliario, los edificios. Hay algunos que son entonces comunes, pero otros son directos al diagnóstico, porque un equipo de rayo X va a ser directo al laboratorio de rayos X, por ejemplo. O un equipo específico de terapia intensiva va a ser asignado directamente a terapia intensiva. En cuanto a los recursos humanos, va a estar los profesionales médicos, va a haber ingenieros, va a haber técnicos, especialistas, enfermeros, personal de tareas de apoyo. Va a haber otros recursos materiales y servicios que va a demandar la entidad de la salud, y obviamente va a tener recursos financieros. De manera que el usuario va a ser parte de los factores fundamentales para la prestación del servicio. Sin usuario, acuérdense, es una opción. Sin usuario no hay solución patológica en este caso, no hay resultado productivo
y no va a haber un proceso de transformación. Por lo tanto, el usuario y los recursos se van a transformar a través de las actividades en obtener el resultado, que en este caso es la solución patológica, por lo cual en esta vinculación de recursos con el resultado tenemos el costo. ¿Qué modelo de costo vamos a aplicar? Bueno, cualquiera de los que nosotros determinemos, tanto el completo como el variable, histórico predeterminado, y según las necesidades de este de salud, cuál lo van a utilizar. En este mapeo que nosotros podemos ver, donde vemos claramente la servicción, nos damos cuenta que el servicio total o global está dado por una serie de servicciones, ofertas específicas, como pueden ser un consultorio externo, una internación, un quirófano, un diagnóstico y tratamiento, todos con su servicio de apoyo, llámese laboratorio de rayos X, laboratorio de análisis clínicos, farmacia, y una estructura que es común a todas las ofertas que este servicio de salud está brindando. Entonces, acá podemos ver nuevamente que cada usuario va a ser distinto. Recordemos que cada uno tiene su percepción y su expectativa respecto al servicio que busca dentro del servicio global. Por ejemplo, en el caso de un paciente de cirugía, podrá pasar por un consultorio externo, pero específicamente vamos a tener lo que es internación, cirugía, post tratamiento posterior, depende de si es un menor o no, podrá pasar por el área de pediatría, pero cada uno va a tener vuelvo a repetirle, su expectativa y sus percepciones, todos en búsqueda de una solución patológica. Por eso que no podemos decir que el costo va a estar dado por paciente o por cama, porque cada uno de ellos va a generar una orden de producción, si lo quieren llamar así, distinta. Su historia clínica va a ser distinta y va a tener cantidad de factores diferentes de acuerdo a su solución patológica. Es decir, que vamos a tener costos que van a ser asignados directamente con sus medicamentos, sus honorarios médicos, que sumados a las prácticas intermedias y sumados a los costos de servicio de apoyo me va a dar lugar a mí al costo de su solución patológica. Voy a un ejemplo. Un paciente que entra por un diagnóstico en guardia, ¿sí? Yo le asigno los costos específicos de la guardia. Un paciente que entra al hospital para hacer, entra con un diagnóstico, es trasladado a cirugía, va a tener el costo directo de los medicamentos, de los honorarios médicos que directamente fueron aplicados hacia él, radiografías, laboratorios, días de internación, horas de quirófano, y a su vez le voy a poner indirectamente todo el costo de servicio de apoyo, lavandería, limpieza del lugar, limpieza de pasillos y del hall, o sea, en forma proporcional, los costos indirectos, las depreciaciones, los honorarios del sereno, de los de administración, etcétera, etcétera, en forma proporcional, que de alguna manera se lo vamos a tener que asignar a su solución patológica. Obviamente que vamos a clasificar estos costos en variables y fijos, de acuerdo a la necesidad cualitativa, pero lo que nosotros llamamos la orden de producción, acá la vamos a llamar la historia clínica.
una historia clínica que tenga detallada o que nos permita determinar tanto la cantidad como el precio de cada uno de los factores que van a ser incluidos. ¿A qué llamamos costos variables asignables directamente al paciente? A todos aquellos que los podemos identificar de forma clara y evidente. El honorario médico que no tenga relación de dependencia. El médico que tiene relación de dependencia es un costo fijo. Los medicamentos que fueron asignados directamente, el material descartable y la prótesis que en realidad no genere un costo adicional determinarlo, ¿sí? Porque todos aquellos gasas que no tenga sentido decir cuántas gasas fueron utilizadas por este paciente, se consideran todas dentro de los costos no asignables de manera directa, o sea, costos indirectos. Y los servicios tercerizados, un kinesiólogo o algún especialista que fue asignado directamente a esa solución patológica. Por otro lado, van a estar los no asignables, variables pero no asignables directamente, como por ejemplo alcohol, gasas y todo lo que recién yo les mencionaba, que no se justifica económicamente determinar cuánta cantidad va por paciente. Lo que sería la alimentación, el lavadero, el traslado de residuos patológicos, que no es asignable directamente al paciente, y el caso de los impuestos que sean de características variables son indirectos. Y después tenemos todo el resto de los costos fijos que no se pueden asignar directamente al paciente, sino que hay que hacerlo de acuerdo a alguna manera de asignarlos a través de alguna base, que es todo el recurso humano que está en relación de dependencia, ¿sí? Y todo el resto de los factores que no los consideramos con su característica de variable. Les propongo entonces profundizar con el material que les dimos y con las lecturas lo que hasta acá hemos visto, y en el próximo video entraremos en la parte práctica de poder llegar a la determinación del costo de una solución patológica en una prestación de servicios simple. Gracias.